Gracias te damos, Padre, en esta tarde, Señor, en este día, Señor, que tú nos has permitido estar aquí en tu casa, Padre. Te venimos a dar toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Y te pedimos, Padre, que nos enseñes a tener un corazón agradecido delante de tu trono, Señor. Porque tú eres quien pesa los corazones de los hijos de los hombres. Te pido que abras los ojos de nuestro entendimiento, Padre, para que nos alumbres, Señor, y que quites, Señor, todo lo que tengas que quitar de nuestros pensamientos, de nuestra vida, Señor, para que tu plan y tu propósito se cumpla en cada uno de tu pueblo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. La predicación de hoy es: Dios está aquí. Hay que estar bien alertas. Y vamos a comenzar en el capítulo 22 de Génesis. Vamos a comenzar del primer versículo. Capítulo 22 de Génesis, versículo 1. Dice: pasado cierto tiempo, Dios puso prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Morea. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Veamos que Dios le está hablando a Abraham. Y pasajes atrás, Dios le habla que va a ser padre de muchedumbres, padre de naciones. ¿Y cómo iba a ser padre si ahí Dios le está pidiendo a su hijo? Está probando su corazón, está probando su fidelidad. Y las palabras que deben de salir de un hijo deben de ser sabias. Porque cuando él escuchó la voz del Padre, no se tardó, no fue perezoso, empezó a preparar la leña, preparado 2 de sus criados, y se encaminó. No fue de aquí al puente, fueron 3 días de camino. ¿Quieres buscar a Dios tan fácilmente? ¿Quieres que todo sea fácil? Si tú quieres agradar a Dios, tienes que esforzarte. Aún Jesús, Él caminaba de aldeas en aldeas, kilómetros caminaba. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre. Ahora, ¿por qué la iglesia todo quiere tan fácil? Nada quiere que le cueste. Si tú quieres prepararte en la voluntad de Dios, tú tienes que estar presto y dispuesto primeramente a obedecer la voz del Señor. Porque Él escuchó la voz y Él no fue perezoso. Él preparó lo que tenía que preparar y se encaminó para el lugar que Dios le había mostrado. Él le había hablado dónde iba a ser. Pero lo más sorprendente de todas las cosas es lo que habla Abraham. Y esto está aquí. Quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresamos junto a ustedes. No está hablando regreso, está hablando regresaremos, está declarando las cosas que no son hechas como si fuesen. Por eso tenemos que tener el lenguaje de Jesús. Tenemos que declarar las cosas en el Espíritu, las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque ya todas están hechas. No porque Dios las está haciendo, no. Él ya todas las tiene preparadas. Él todas las bendiciones ya las tiene hechas, listas para los que le aman. Entonces hay que ver que fundamental es guardar nuestra boca para poder hablar el lenguaje de Jesucristo nuestro Señor. No dijo que iba a regresar solo y dejó a sus criados y dejó al asno.
para ir donde el Señor le había indicado. Y en ningún momento vemos a través de su palabra que Abraham le dijo, o se inquietó, o será o no será, me estará hablando o no me estará hablando. Él estuvo presto para escuchar la voz de Dios. Cuando los hijos estamos cimentados y arraigados, podemos escuchar la voz de Jesús. Y Él es el que nos va a llevar a otro nivel, a otra dimensión, y de gloria en gloria y de victoria en victoria. No es nuestra naturaleza humana, es la espiritual. Porque cuando estamos ejercitados en el Espíritu, dice su palabra que Dios es Espíritu. Y su Espíritu que mora en mí está con el del Padre, estamos en un mismo sentir. Ya no somos dos, es Él en mí, Él en cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que estamos reflejando? ¿A Jesús? Hay que examinar nuestras vidas. Por eso aquí no venimos a estar de vacaciones y a perder el tiempo. Aquí venimos a aprender para practicar lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando a través de su palabra. Porque si oyes y no practicas, ¿de qué te sirve? Sigue siendo el viejo hombre. Y lo que oíste, a los 3 días ya no te acuerdas de nada. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. ¿Cuál fue la palabra que salió de Abraham? Dios es el proveedor. Él es el que te va a proveer lo que tú necesitas conforme a sus riquezas en gloria. Él todavía no lo estaba viendo. Él estaba viviendo en el Espíritu. No estaba en la carne. ¿Qué estaba hablándole a su hijo? Lo que no miraba. ¿A quién vamos a? Sin saber que era Él mismo. Entonces tenemos que ser entendidos y sabios. Por eso la iglesia no crece, por eso la iglesia no despega. Y hoy en día trae la tradición, la costumbre de los hombres en la iglesia. Que ahora el hombre es el que está gobernando. Yo no digo que a las ovejas, porque las ovejas están despiertas. Son mansas, pero están despiertas. Pero hay ovejas que están tuertas. Y una oveja tuerta no ve nada. Y por eso la trasquilan. Y aunque ya está casi moribunda, la siguen engañando. Que la oveja, que es oveja, no. Tiene los sentidos ejercitados, despiertos. Y cuando tú escuchas al que te está hablando, tú sabes de dónde viene. ¿Sabes qué es lo que te está hablando? Ahora, hoy en día han buscado al hombre, no han buscado a Dios. Que tal pastor habla y que tal pastor, como si el pastor fuera el que va a hacer las cosas. Es Jesús el que va a hacer lo que tenga que hacer en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. Cimiéntate en la roca, no en una persona, porque una persona te va a fallar. Sea quien sea, pero Dios es fiel y siempre fiel. Él siempre va a estar a tanto de ti. Y por eso está caminando así la iglesia, porque no ha escuchado la voz de Dios. Está escuchando la voz de un hombre corrompido. Porque el dinero los corrompe. Y vemos que aquí
Dios nos enseña que los hijos son obedientes. Si Dios me llamó y me escogió, es para que se hiciera su voluntad en mí. Que yo haga la voluntad de mi Padre. Eso es lo que nos enseña su palabra. Por eso Jesús se despojó de todo, de toda deidad. Siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. No lo hemos entendido. No lo hemos entendido, no lo hemos asimilado. ¿Por qué? Porque así está caminando la iglesia hoy en día. Él es el dueño de todas las cosas. Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros seamos obedientes a escuchar la voz. Escuchamos y obedecemos. Cuando estamos obedeciendo su palabra, estamos practicando. Y el practicar te va a llevar a otra dimensión, a otro nivel. Pero escucha, si no practicas. ¿Por qué? Porque el enemigo te lo roba y sigues siendo la misma vieja persona, con la misma actitud, con los mismos pensamientos. Y vas de mal en peor. Porque el enemigo te empieza a infundir pensamientos desordenados en tu mente. Ya no tienes la mente de Jesús. Y vemos cómo aquí Abraham, cada una de las cosas que le habló, las fue cumpliendo paso a paso hasta llegar al punto donde iba a entregar a su hijo Jesús, a su hijo Isaac. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu hijo, a tu único hijo. Ahí nos está enseñando de qué manera es como tememos a Dios. Dios le pidió a su hijo, y él cada paso que le dijo su papá, o nuestro papá, si decimos que es nuestro Padre y nuestro Dios, lo cumplió al pie de la letra. Y ese es el temor que tenemos que tener. Que si se te pone alguien enfrente, tú tienes que tener temor de Dios. Porque Él te está viendo, Él está aquí. Él vuela sobre las alas del viento. Y ahorita lo vamos a confirmar con su palabra. Porque su palabra siempre es para edificarnos unos a los otros, no para estar en confusión, para edificarnos. ¿Qué había declarado Dios proveerá? El ángel de Jehová es mismo Dios. Lo estaba viendo, nada más escuchó la voz, no lo miró. Y se detuvo porque ese fue lo que le dijo. Que en un principio le había dicho que le iba a sacrificar a su hijo, pero a través de la desobediencia, ¿qué dijo? Detente, porque verdaderamente eres temeroso de Dios. Y eso es lo que nos va a llevar a otra dimensión, a otro nivel. Si no obedecemos, ¿cómo queremos que nuestro Dios deposite dones y talentos? Si en lo poco no le somos fieles, ¿cómo quieres que te ponga en lo mucho? Dice que el que le poco le es fiel, en lo mucho lo pondrá. Y la fidelidad nace de aquí de adentro. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces como el carnero y lo ofreció como holocausto en el lugar de su hijo. A ese lugar Abraham le puso por nombre: el Señor provee.
Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Él te va a proveer donde no hay nada. Si estás en el desierto, si Él te dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Pero la cosa es, ¿lo creemos? Y es donde está batallando la iglesia. Si no lo cree, es incredulidad. Si no lo obedece, es rebeldía. Y si camina en el pecado, pues tienen los ojos cerrados. La causa de la incredulidad hace que Dios no obre a nuestro favor. O sea, si es su palabra, Él lo dijo y Él lo hará. Y es donde nosotros debemos cimentarnos en fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes un devocional en su palabra, por eso mucha gente, yo creo en Dios, yo digo, sí, pero pues a ver, enséñame. Enséñame tu testimonio, enséñame los frutos, porque el árbol, por sus frutos, se conoce. ¿Qué tipo de árbol eres? ¿Que da fruto? Porque si eres el árbol que da fruto, dice su palabra que Él te va a podar para que des más. Y al que no da, lo va a cortar, lo va a aventar al lago de fuego. Tenemos que ser árboles que demos fruto, porque tenemos un Dios que multiplica y fructifica. Él no quita, Él no roba, Él te da, Él te multiplica, te da fuerzas al que no tiene, te da poder para hacer riqueza. Su bendición es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Por qué no lo estamos viviendo? Hay una causa y esa nos corresponde a nosotros como su iglesia. Examinarnos para ver cuál es esa causa por la cual no estamos recibiendo lo que Él ya tiene aquí en su palabra establecido. Y Él es, por eso yo tengo a Jehová proveerá. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da. Porque su gobierno es el que está establecido en mi casa, también debe estar establecido en cada uno de ustedes. Que tenemos gobierno aquí en nuestra ciudad, sí. Pero ese no es el que gobierna nuestras vidas. El que gobierna nuestras vidas proviene de lo alto, donde está el Padre de las luces. Si yo obedezco su gobierno, también obedezco aquí las leyes terrenales. Y cada una de las obligaciones y compromisos que tengo que hacer, tengo que cumplirlos. Vamos a Samuel. Primera de Samuel. Y vemos que Dios no hace excepción de personas. Uno mismo es el que se relega. No, pues Dios no me quiere, Dios no me ama. Son tus pensamientos, son tus argumentos que el enemigo te está poniendo en tu mente. Primera de Samuel. Tres. ¿Ya lo tienen? Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor,
ni su palabra se le había revelado. ¿Quién le estaba hablando a Samuel? Ni la conocía Elí, ni la conocía Samuel. Porque cuando tú estás haciendo lo que no es agradable delante de los ojos de Dios, el enemigo te ciega en el entendimiento. Aunque él era el sacerdote, él tenía su recámara en la misma iglesia. Y dice que Samuel tenía su habitación donde estaba el arca. Ahí está el mismo Dios. Porque eso es lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Ni uno ni otro conocían la voz del Señor. ¿Tenían los sentidos ejercitados o estaban dormidos? Estaban dormidos. Y aquí no venimos a dormirnos a la iglesia, venimos a que el Espíritu Santo ejercite nuestros sentidos espirituales, para que no seamos dos, para que sea Él y nosotros una sola carne. Si nosotros no tenemos su Espíritu Santo, siempre vamos a tener un vacío en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Pero cuando Él está en nosotros, Él lo llena todo y lo suple todo y en todo. No podemos decir, me falta esto, tengo esto, no puedo. No. Porque Él lo llena todo y en todo. Y vemos que aquí Él era ya un jovencito, pero todavía no conocía la voz de Dios. ¿Y saben para qué le estaba llamando? Para lo que le iba a revelar de Elí. Porque él, siendo el sacerdote, dejó que sus hijos se fueran al desenfreno. Y lo que el pueblo estaba llevando para la iglesia, lo tomaban los hijos para irse a dar los banquetes. Estar fuera del plan y el propósito de Dios. Por eso en un día Dios terminó con sus hijos y con Elí. ¿Por qué? Porque nosotros como padres tenemos que ser los que tenemos que estar exhortando a nuestros hijos. Y estar siempre al tanto, siempre pendiente. No va a ser el vecino. Dios te va a pedir cuentas el día de mañana. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? No eres tú. Por eso es fundamental traer a nuestros hijos desde niños. Enseñarlos. ¿Por qué? Porque ya cuando son más grandes ya es más difícil. Corrige al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El camino es de Jesús. Todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Su palabra es revelación. Cuando tú no tienes la revelación de la palabra, por eso le damos mala interpretación. Y la palabra es una espada de doble filo, que con la misma palabra, cuando le das el enfoque que no es el correcto, tú mismo te estás matando con ella. Porque la palabra mata, mas el Espíritu vivifica. Por eso mucha gente toma a su manera la palabra. No conforme a Dios la estableció, no. Conforme a ellos les dan la dirección y el rumbo que ellos quieren. Y por eso vemos cómo está la iglesia. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba allí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Esta es la revelación que Dios le iba a hablar, de todo lo que le iba a acontecer a Elí y a su casa.
Y desde ese momento, su vida de Samuel, no hubo quien pusiera una piedra de tropiezo en su vida. Porque cuando uno aprende a escuchar la voz de Dios, ya nada es cuestionable. Ya nada más escuchas y obedeces. Escuchas y obedeces. Aquí está la palabra, es la que nos está enseñando. Entonces yo no estoy hablando de mi cuenta, yo estoy hablando porque Él estableció su palabra. Dice, ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no lo refrenó. Al sacerdote, al que le estaba hablando la palabra, sacerdote llegaban aquel puño de las ofrendas del pueblo y esos sí eran plata, o sea, no eran monedas como hoy en día, que no tienen valor. Era plata, era oro, eran piedras preciosas. ¿Y sabe qué hacían los hijos de Elí? Las agarraban para irse al mundial y a deleitarse. Y como papi, que era Elí, no los exhortaba en el temor de Jesús, por eso vino esa tragedia sobre su casa. Hoy en día, ¿qué es lo que hacen los pastores? Engordar su rebaño, su casa. No les importan las ovejas, que sigan moribundas y si están ciegas, mejor, para que las sigan trasquilando y quitándole lo poco que tienen. Hay que abrir nuestros ojos. Para eso llegamos aquí a los pies de Jesús, porque el enemigo nos tenía cegados, pero llegó la luz y cuando llega la luz, las tinieblas tienen que huir y te tienen que huir. No es de que si quieren, no. Entonces yo tengo que tener mis ojos abiertos espiritualmente para poder ver y discernir lo bueno de lo malo, lo del hombre y de lo de Dios. Ya le están hablando puro de hombre, y están las ovejas tuertas. Unas que están diabéticas, otras que están cancerosas, otras que están deprimidas, tristes, y todavía están. ¿Sabes por qué? Por eso Pablo le confrontaba a los Gálatas, no sean torpes. Habiendo comenzado en el espíritu, a veces vas a terminar en la carne. No sean torpes, no sean tontos. Y así está la iglesia. Cree que porque lleva un diezmo y una ofrenda ya todo está solucionado. Si lo primero que debe de hacer es uno ordenar su relación con nuestro Rey y Padre. ¿Tú crees que si yo estoy mal con Él va a estar muy contento conmigo? ¿Y por qué no lo entendemos? Porque así el enemigo nos tiene. ¿Es Dios o es el enemigo? Si fuera tercero yo no te podría decir quién más. Pero como son dos, yo te puedo decir rápidamente quién es. A través de tu manera y tu comportamiento. Tu comportamiento es tu testimonio. Entonces vemos que el arca del pacto estaba en la habitación donde estaba Samuel. Ahí estaba Dios. Y estaban juntos y le hablaba Padre, y le hablaba el Padre. No escuchaba, ¿por qué? Porque todavía no había discernido la voz del Padre. Pero cuando lo escuchó y le habló, por eso vino la primera de Samuel, la segunda de Samuel. Y fue el último de los profetas que el Padre tomó. Porque a través de Samuel
Él le daba la palabra al pueblo de Israel. A través de Samuel, Él le daba la palabra al rey. De Samuel se terminaron los profetas. Después, ¿qué? Vinieron los jueces. No, pues danos rey. Vienen reyes y luego jueces y lo que la gente les pidió. ¿Qué les dijo el Señor? No te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Porque Dios tiene un orden. Dios levantó a Samuel para que se hiciera su voluntad en Samuel. Y eso es lo que nos enseña. Si Dios hace la voluntad en mí, Él la va a cumplir. La va a cumplir. La obra que Él comenzó en mí, Él la va a perfeccionar hasta el final. Así de sencillo están las cosas. Aquí ¿es su voluntad o es la mía? Si es la mía, pues vamos a estar 15, 20, 30 años metidos aquí y no la va a perfeccionar. ¿Por qué? Porque tú no le permites que Él haga lo que tenga que hacer en tu vida. Y tú vas a estar batallando en tu fuerza, en tu naturaleza humana. Y Él nos enseña que no es con espada, ni es con ejércitos, es con su Espíritu Santo. Esa es la clave. Él no necesita vejías, Él necesita tu voluntad. Que tu voluntad esté puesta en las manos de Jesús, para que Él haga lo que tenga que hacer. Porque Él es el hacedor de milagros, prodigios y portentos, lo que tú necesites. Pero si no lo pones todo, el Padre dio a su Hijo todo, de los pies a la cabeza. No dijo de a poquito, un pedacito, primero el dedo, luego la mano, no, todo lo entregó en la cruz, por amor a cada uno de nosotros. Vayamos a San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 22. ¿Ya lo tiene? San Juan capítulo 4, versículo 22. Y este es aquí cuando Jesús está dialogando con la samaritana en el pozo de Jacob. Pero vamos a tomar una porción de su palabra nada más. ¿Ya lo tienen? Dice Jesús, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. ¿Por qué crees que el mundo adora lo que no conoce? Por la ignorancia. La ignorancia te lleva al desenfreno y te lleva a que tú te constituyas enemigo de Jesús. Nosotros que estamos aquí en la iglesia y en su casa, no podemos decir ni tenemos argumentos para decir, no, pues no lo sabía. Por eso doble juicio va a venir sobre nosotros si nosotros no somos prestos a escuchar la voz de Jesús. Pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Hay otra versión en la cual nos enseña que dice que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Te está viendo, a ver si tú eres uno de ellos. Porque Él no está viendo la apariencia, Él lo que ve es el corazón. Anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, no nomás de lengua, no. En espíritu y en verdad de aquí, mira. Entonces, ¿qué nos está enseñando su palabra? Que también hay falsos. Hay falsos y por eso la iglesia se han filtrado tantas cosas que están denigrando el evangelio, que están corrompiendo la sana doctrina de Jesús. Porque les interesa más otra cosa que hacer la voluntad de papi.
Les interesa mejor su bienestar, le interesa mejor su vida de sus hijos, de su casa, de su descendencia, que ver por cada una de las ovejas que están aquí reunidas. Y Jesús no se equivocó nada. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado ve el peligro y huye. Pero no huye solo, huye con todo el morral que se ha robado para la obra de Jesús. Por eso hoy en día los ponen a diestra y a siniestra, los sacan a la luz. Para eso sirven las redes sociales. Que uno les pone más y otro les quita. Pero cuando el río suena es porque agua lleva. Porque somos dignos de un salario, no de todo lo que entra. Y con un salario no vas a hacer todas las mansiones y todo lo que tienes. Es para que bendigas a tu prójimo, para que haya igualdad. Ya nomás habla lo de Dios para estar amasando fortunas para tu persona. Pero qué triste va a ser que el día de mañana terminen. ¿Cómo terminarán? Solo Dios sabe. Pero que no jueguen con fuego, porque nuestro Dios es un Dios celoso y consumidor. ¿Sí? Ya toda la gente está toda hechizada. Ay, que va a venir casi luna. Ay, que va a venir. Soy hermano. Ciméntate en la roca, que es la palabra. Y lo que Él tiene también me lo dio a mí. Es su espíritu. Pero cuando nuestra mente está desordenada, así pensamos y actuamos. Aquí también hay pan. Y el pan de vida aquí está. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? Aquí está la solución para todo lo que tú necesites. No es el hombre, es Jesús. ¿Cuándo lo vas a asimilar? La mente se va corrompiendo. Y ya pones tus ojos en la persona. ¿Qué acaso la persona tiene mayor poder que nuestro Padre? Yo tengo el poder que Él me ha dado y ese nadie me lo va a robar. Pero no es para jactarme, es para hacer su voluntad y para tener compasión de mi prójimo, así como Jesús la tuvo. Y eso es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. No les importa que las ovejas estén ahí moribundas, ya a un paso de morirse. Decirles, se va a ir al cielo, hermana. En vez de ponerse en la brecha y empezar a cancelar todo en el nombre de Jesús, al más pobre, al más vil, al más menospreciado. No, los ven de corbata y les ven el anillo. De aquí soy. Jesús no vino por los sanos, vino por los enfermos, por la viuda, por el desamparado, por el forastero. ¿Estamos haciendo lo que Jesús nos enseña? ¿O estamos haciendo lo que nos place? Y ya cuando estamos haciendo lo opuesto, ya no es Dios, soy yo. Y aunque aparentemente estoy hablando de las cosas de Dios, por eso aquí hay que levantarnos. ¿Qué dice Jesús? Toma tu cruz y sígueme. No te está diciendo sigue a Juan, sigue a Pedro, sígueme a mí, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué te necesita? ¿Vida? Toma tu cruz. ¿Verdad? ¿Te hace falta verdad? Sigue a Jesús. ¿Qué te hace falta? ¿Estás desenfocado por veredas? Él es el camino. Busca a Jesús. Y vas a llegar al plan y al propósito
que Él tiene preparado desde antes de la fundación del mundo para todo aquel que le ama. Porque aquí se trata de amar, porque el que le ama practica sus mandamientos. ¿Le amas? ¿O nada más es de tu boca? Y tus hechos y tu testimonio están por la basura. Tenemos que aprender de Jesús. Hoy en día ellos lo ven como un negocio. Hay mucho monopolio dentro de la iglesia. Y hay monopolios. Y si no sabe qué significa, pues ve el significado de un monopolio. Jesús me hizo libre a usted y a todos los que buscaron de Él. Él nos hizo libres. Vayamos a Jeremías capítulo 32. Dios nos está viendo, hermanos. De Él no podemos escondernos de nada. ¿Por qué no nos cae la revelación de guardar nuestra vida en integridad? Jeremías 32, versículo 19 y 20. ¿Ya los tienen? Dice, tus proyectos, está hablando el profeta Jeremías, dice, tus proyectos son grandiosos y magníficas tus obras. Tus ojos observan todo lo que hace la humanidad para dar a cada uno lo que merece, según su conducta y los frutos de sus acciones. ¿Cuáles son tus hechos? ¿Cuáles son tus acciones? Sus proyectos son grandiosos. ¿Qué es lo que sucede cuando se va a hacer un proyecto? Cuando se hace un proyecto se hace un plano. Y cuando se establece ese plano, después, ¿qué es lo que continúa? La obra de ese proyecto. Y dice que son grandiosos para usted, para el que quiera tomarlos. Y sus ojos están viéndolo. ¿Qué te va a dar? Lo que tú mereces. ¿Por qué? Por tu testimonio, por tus hechos, por tu conducta, por tu comportamiento. ¿Cómo vives? ¿Cómo caminas? ¿Como los cangrejos para atrás? ¿O vas avanzando como soldado de Jesús? Los que caminan para atrás son los que se regresan. Y los que son soldados van avanzando despacio pero firmes, cimentados y arraigados en Jesús, en la roca inconmovible, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no estás dando buen fruto, ¿qué es lo que va a suceder? Si estás haciendo mal, haciendo cosas malas, artimañas, eso es lo que vas a recibir por los hechos que estás haciendo. Yo sé qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, porque sé a quién estoy obedeciendo. Y usted también lo debe tener bien cimentado, no solamente yo. Dice el 20, tú hiciste milagros y prodigios en la tierra de Egipto y hasta el día de hoy lo sigues haciendo tanto en Israel como en todo el mundo. Así te has conquistado la fama que hoy tienes. Él conquistó mi corazón. Porque el enemigo muchos años me gobernó. Pero cuando Él me conquistó, a través de los milagros que Él realizó en mi vida, nunca fui el mismo, ni nunca lo voy a hacer.
porque entendí el plan y el propósito que Él tenía para mi vida. ¿Quiénes dicen que no hacen milagros todo hoy en día? Los que tienen una doctrina errónea, que ya el Espíritu Santo no se mueve, que ya no hay milagros, que ya no hay sanidades, que ya no hay que tomar la cena del Señor. Todas esas artimañas que el enemigo ha infundido sobre la iglesia, los que no están cimentados y arraigados en su palabra, son los que están haciendo tantas tonterías. Y son los que están denigrando el Evangelio de Jesús. Porque ni sus vidas están ordenadas y quieren ordenar a los que llegan. Y cada una de las cosas que yo le estoy enseñando desde un principio, le dije, es porque Dios me está enseñando a mí. Para yo enseñarle a usted. Si usted quiere recibir lo que Dios me está dando, tómelo. Y si no, ese es problema de cada quien. Yo no me muevo por emoción, yo me muevo por revelación. Y cuando yo estoy escudriñando su palabra, Él me empieza a hablar y yo empiezo a hacerlo. Porque yo lo estoy obedeciendo. Primero para mi casa, eso sí téngalo bien. Primero mi casa. Ordeno mi casa, ordeno mi vida. Entonces sí, para darle el alimento a usted. Porque no va a tener un cochinero en mi casa, todo desordenado mi trabajo, y querer ordenar la vida de usted. No es así. Porque Dios tiene un orden. Y los milagros que Él hizo están palpables aquí. Del viejo hombre antes a un nuevo hombre. Y tenemos que reflejar nosotros también. Porque todos estamos llegando al mismo Dios. Los que estamos aquí en la iglesia. El problema es que los que enseñan no lo están enseñando dentro de la voluntad de Jesús. Que es su doctrina. Él les enseñó la doctrina a los apóstoles. Y la doctrina significa enseñanza. Y por eso los apóstoles estuvieron prestos y dispuestos a escuchar a Jesús. Era el rabí, el maestro, el pastor de pastores, el que nunca falla, el que nunca se equivoca. Instruyó a los apóstoles. Y por eso los apóstoles, cada uno de ellos, hizo lo que el Padre ya tenía establecido para cada uno de ellos. Vemos que Pablo no fue instruido ni discipulado por Jesús. Todo lo que Pablo recibió fue por revelación. Y cuando lo subió al tercer cielo, dice, no sé si fue en el espíritu o en la carne, allá le mostró la gloria. Súbete al carro de fuego en el cual subía Elías, mira, te voy a llevar. Pero no todo lo digas, porque si no todos van a caer como moscos ahí, tendidos. La revelación te va a traer una transformación, no una religión. O sea, siempre he estado con eso, siempre. ¿Por qué siempre lo mismo? Y pasa una semana y pasa otra y no hay un cambio, no hay un proceso. Tiene que haber una metamorfosis en nuestra vida, así como la hay en la mariposa. Cuando el gusanito es un gusano, ese no se puede deslizar más que a cortas distancias. Cuando viene la renovación y transformación, que es la metamorfosis que sufre, le salen alas y vuela de lado a lado. Viajan inmensidades de kilómetros, se van hasta Canadá, llegan hasta Morelia y quién sabe a dónde no vayan. Cuando viene una transformación, cuando sigue siendo un gusano, ahí entre las mismas hojas se está moviendo. Y cuando viene una transformación en nuestra vida, nosotros caminamos el presente, pero ya vemos el futuro. ¿Qué ves en el futuro? ¿Lo ves lleno de la gloria de Dios a tu vida? ¿Lleno de bendiciones? ¿Multiplicado? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo visualizas? Yo visualizo todas esas cosas. Camino el presente, pero yo estoy viendo el futuro. Y eso es lo que nos enseña en su palabra. Hay que soñar.
despierto, dormido, pero hay que soñar. ¿Que va a conllevar esfuerzo? Pues sí, pero vale la pena ver lo que un día anhelaste hecho realidad. Lo que te va a caer del cielo allá, todo, no. Cuando Dios te da visión, te da provisión. Y si Dios te da una visión para poner un negocio, no lo dudes. Empréndelo porque Él está contigo. Y la bendición es la que te va a alcanzar. No la vas a andar buscando. Él te la va a llevar, órale. Y te va a empezar a dar, te va a empezar a multiplicar, te va a empezar a fructificar. Del trabajo, cuando estamos como nosotros, como servidores de una empresa, va a ser doblemente difícil para poder llegar a esa dimensión que Dios tiene preparada. Cuando la gente sueña, empieza a emprender su propio negocio, su propio taller, su propia empresa. ¿Cuáles son los dones que Dios te regaló? Échalos a andar. Si no, siempre va a estar de esclavo. Una fábrica, una maquiladora, y vas a terminar y ya pensionado con una cantidad mínima. ¿Cómo vas a vivir tu vejez si Dios te la permite que llegues? Por eso les digo, si Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. No dice que una cosa, nada nos faltará. Y el Salmo 24, ¿qué dice? Porque de Dios es el oro, es la plata, es el mundo, su plenitud y todo cuanto en él habita. Primer versículo del 23 y primer versículo del 24. ¿Por qué lo estableció? Porque aquí lo necesitamos. Pero si tú no tienes identidad de hijo, tú no le pides. Pues yo le digo, no, tú eres mi padre, tú eres mi pastor, y dice tu palabra que nada me va a faltar. Pues suéltame el oro y la plata porque tengo compromisos que salir adelante. Y me va a dar más de lo que yo necesite. Yo no le digo tanto, no. Tú sabes mis compromisos. Y Él me va a dar más de lo que yo necesito. Para eso nos enseña Él en su palabra. Allá, ¿para qué necesitamos? Allá no va a haber hambre, allá no va a haber nada. Todo va a estar hecho ya. No vamos a necesitar trabajar. Allá vamos a vivir para la eternidad. Entonces aquí es donde necesitamos todas las cosas y aquí es cuando tenemos que pedir todo lo que nos está enseñando en su palabra. Vamos a Jeremías 16. 17, versículo 17. Capítulo 16, versículo 17. Dice la palabra: ciertamente mis ojos ven todas sus acciones, ninguna de ellas me es oculta, su iniquidad no puede esconderse de mi vista. Primero les pagaré el doble por su iniquidad y su pecado, porque con los cadáveres de sus ídolos detestables han profanado mi tierra y han llenado mi herencia con sus abominaciones. Esto le está hablando al pueblo de Israel por todos los ídolos que habían metido. ¿Qué les iba a pagar? El doble por sus iniquidades. También a ti te lo va a pagar, también a ti te lo va a dar. Si no entendemos, Él nos lo va a dar, porque nosotros somos los que lo merecemos. Por eso Él nos da lo que merecemos. Y por eso estamos, porque eso es lo que merecemos. Porque no hemos entendido el plan y el propósito de Dios. Ahora ya sabemos que no tenemos que adorar ídolos ni imágenes. Pero hay muchos que aún estando en la iglesia van con brujos por la desesperación y la confusión que hay en su mente. Así como la escucha. Ven que no hay milagros y van y acuden con el diablo. El tontismo ya no es ignorancia.
Porque mejor es que saquen toda su basura que está en su corazón y se pongan a cuentas para pedirle perdón a Dios, para que venga una restauración y una sanidad a tu persona. Porque todas las raíces de amargura que se van almacenando en tu corazón, eso es lo que el día de mañana te enferma, tu alma, y lo reflejas en tu cuerpo. Pero si no lo entiendes o no te lo explican o no te lo enseñan, todo lo estás echando en saco roto. Vienes con los diezmos, vienes con las ofrendas y no encuentras la salida porque no te han enseñado. Porque como es el pastor, así son las ovejas. Por eso yo aprendo de Jesús. Porque Él es mi pastor y nada me faltará. Y eso es lo que tenemos que aprender. No confiar en el hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre y maldito el hombre que no confía en Dios. Doblemente maldito. ¿En quién pones tu confianza? Vemos que Él nos está viendo. No hay que permitir que el enemigo nos esté engañando. Él te está viendo ahorita cuando estamos aquí, cuando sales, cuando vas caminando, cuando te duermes, cuando te levantas, cuando hablas, cuando respiras, cuando escuchas. Él te está viendo. ¿Por qué no somos sabios? Porque el enemigo así nos usa. No es Dios. Cuando empiezan a aventarnos los dardos y empezamos a concebirlos, no es Dios. Más caso le hacen al enemigo, al maligno, que lo que Dios está hablándote a través de su palabra. Tenemos que estar prestos para saber cuándo el enemigo quiera infundirnos el temor. Sus artimañas, su confusión, sus argumentos, siempre va a tener argumentos 1 y 1000. Con la finalidad de sacarte del plan y del propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y si nosotros no tenemos también los ojos abiertos, así como nos lo está enseñando, pues ¿qué tienes entonces de Dios? Si estás dormido entre los muertos, o estás viviendo como está viviendo el mundo, no tienes nada. Nada. Nada más que venir a calentar una silla cada semana. Cada que tenemos algún servicio. Pero si no tomas cada una de las promesas y de su palabra para poder guerrear la buena batalla, vas a ser derrotado, te vas a frustrar. Como hay multitudes de hermanos, ¿y yo por qué estoy pasando esta necesidad? ¿O por qué no tengo mi casa? Porque no les han enseñado. El evangelio es de poder. Poder, muéstrame el poder. El testimonio es el que arrastra, no la palabra. Porque yo empecé en un principio, pero de lo que pensé, así como comencé, ya no soy el mismo. Ni de mi persona, ni de lo que Dios está añadiendo a mi vida. Espiritual, física, material, económica. Y eso es lo que tengo que enseñarles. Cuando yo les enseñe su palabra, usted se va a despojar lo que hay en su corazón. No hay nada que quiere dar. Ni siquiera le alaba. Tiene el corazón bien endurecido como una piedra. No abre su boca. Y eso es lo que tenemos que aprender aquí en las cosas de Dios. Y con esto vamos a ir terminando. El Salmo 73. Dios nos está viendo, hermanos. Cuando aprendí rápidamente todo eso, dije, no, yo sé de qué manera caminar. Si Él me dio poder, ¿cómo no voy a gobernar este cuerpo? Claro, todo es a través de una relación, todo es a través de
de un hablarle, de un escucharle y un obedecerle. Es Salmo 73, versículo 25. Vamos a comenzar ahí. Y miren estos hombres de Dios llenos de la sabiduría del Padre. Porque esa es la sabiduría del Padre. Por eso cuando se levantó David, Asaf, Shadob y Natán, que fueron los dos profetas, el cantor Asaf y de David, revolucionaron a la nación de Israel. Nunca más fue la misma. Nunca más fue la misma. Empezó David a someter a sus enemigos, a someterlos. Cuando él terminó lleno de gloria, lleno de riquezas para edificarle la casa a papi. ¿Cómo quieres terminar tu vida? Él fue uno al principio, pero como fue en el principio, no lo fue en el final. Porque era un cuidador de ovejas. Y cuando terminó siendo rey de Israel. Lleno de riqueza, lleno de posesiones, lleno de oro, lleno de plata. Y haciendo la voluntad del Padre, no haciendo su voluntad. Entonces ahí sí podemos hablar los tesoros del templo. Ahí sí eran tesoros. Vamos a comenzar en el 25. Y dice así: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. ¿Qué estaba hablando Asaf? Pues si te tengo a ti contigo, tengo más que suficiente en todas las cosas. ¿Así pensamos? ¿Cómo están nuestros pensamientos? Estos eran pensamientos que nacían de su corazón y lo expresaba con su boca. ¿A quién tienes en el cielo? ¿A quién tienes en tu persona? Ya no está en el cielo, ya está en ti. ¿Lo has entendido? ¿Lo has comprendido? ¿O todavía estás dormido? Entonces, ¿por qué todavía quieres estarte corrompiendo? ¿Por qué todavía quieres seguir pecando? Si nada deseo lo que está aquí en la tierra. Y eso es lo que tenemos que aprender. Nada quieres en la tierra, nada más lo quieres a Él. ¿Qué nos está enseñando? Que para Él Jesús era todo. ¿De qué le servía tener el mundo, las riquezas, si al final iba a perecer? Su corazón estaba lleno de sabiduría, porque tenía una relación. Y porque sabía que Dios recorría los tierras, sobre las alas del viento. Sabe que nada podía ocultar. Y por eso Él expresaba de su corazón sabiduría. Y eso es lo que debe de brotar de nuestro corazón, sabiduría de nuestro Padre. No palabras que sean corrompidas, no palabras de destrucción a la vida, no, palabras de sabiduría. Claro, aquí necesitamos las cosas, pero cuando tú buscas el reino y su justicia, todo te llega. Pero cuando nuestra mente no está ordenada, estamos todos a las tientas, pues por aquí, es por acá. No, tenemos que estar bien cimentados y caminar en el camino. ¿Tú crees que Él no tenía nada? Sí, Él estaba con David. También tenía su porción, también tenía sus propiedades, también tenía su ganado, también tenía sus tierras. Pero aunque la tuvieran, eso es lo que brotaba de su corazón.
Esa es la humildad que debemos demostrar nosotros como hijos de Dios. Que estos grandes hombres que fueron usados por Dios, todo lo tenían y todo lo tomaban por basura. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. ¿Qué tal? Aunque mi espíritu y mi cuerpo estén débiles, mi papi me fortalece mi corazón. Y cuando hay fuerzas en tu corazón, hay fuerzas en todo tu ser. Porque cuando tu máquina empieza a fallarte, ya empiezas a traquetearte. Y eso es lo que tenemos que aprender de su palabra. ¿Qué dice? Él es mi herencia eterna, no un momento. Él sabía dónde refugiarse. Esta es una herencia para ti. ¿Es tu herencia eterna? ¿Estás practicando lo que Dios te está hablando a tu vida? ¿O nada más? Es un pasatiempos para tu vida. Los tiempos están pasando y están cambiando. No permites que venga la vejez y después diga no tengo contentamiento. Porque la culpa no es de Dios. La culpa es de nosotros cuando nuestra mente no es renovada y transformada. Perecerán los que se alejan de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. ¿Qué tal? ¿Le eres fiel o le eres infiel? Él es fiel y siempre fiel. Si Él es fiel y Él es mi Dios y Él es mi Padre, yo también tengo que ser fiel. Aquí yo no tengo otra alternativa. De que ahorita sí, que mañana no, ¿qué pasa? No, fiel. Y si yo le soy fiel, y si yo lo honro, y si yo lo amo, Él me honra y Él me ama. Y Él va a guardar mis pasos para que mi pie no tropiece con piedra. Lo mismo en la vida de cada uno de ustedes. Porque esto es para su pueblo, no es para mí, no, para el que lo quiera tomar. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. O sea, es su habitación. Es el Señor su habitación, donde Él se refugia, donde Él se acuesta y donde Él reposa. ¿Para qué? Para un propósito. Los milagros que hizo en ti, de donde te sacó, de donde te encontrabas, para que lo proclames, para que lo declares, para que lo prediques. Primero con tu testimonio. Lo que eras, drogadicto, alcohólico, adúltero, 1 y 1000. Ahora lo que eres. Tienes que contar todas las obras que Él ha hecho en tu vida. Los milagros, de dónde te rescató, cómo andabas. Y eso es hacer su voluntad. Eso es predicar el evangelio del reino de Jesús. Y el testimonio somos nosotros. Siempre hay un antes y un después. Él te está viendo, Él me está viendo. Por eso hay que darle vuelta a la página y todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Todas las viejas ya pasaron. Todas. Aquí el problema es que no lo ha entendido la iglesia.
Ese es el gran problema. Si dice que Jesús todas las cosas las hizo nuevas, entonces ¿por qué de la persona siempre el 90, el 70, el 80% de la vieja naturaleza siempre está aquí? Entonces, ¿cómo Dios va a perfeccionarnos? Si Él nos va a perfeccionar, va a ser a través de su palabra. Si Él nos va a santificar, va a ser a través de su palabra. Porque sin santidad nadie va a ver su rostro. Entonces Él usa su palabra para nuestro propio beneficio. Porque el beneficiario somos nosotros. Y Él, primeramente como creación de Él y hoy como sus hijos, lo mínimo que quiere es darnos lo que necesitamos aquí. Lo mínimo que quiere Él. Darnos vida, darnos los años que tengamos que cumplir aquí en esta tierra para que su plan y su propósito se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Y no es una religión, es una relación. Por eso cada quien necesitamos examinar nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hay en nuestro corazón? Lo estamos alabando, lo estamos adorando. No me importa que pase un perro, que pase lo que pase. Porque lo que pase no me va a dar lo que yo necesito. Lo que me va a dar lo que necesito está aquí arriba. Y por eso vengo a honrarlo, a glorificarlo, a exaltarlo y a hacer lo que Él me pide que yo haga. No lo que yo quiera hacer. Lo que Él me está ordenando que yo haga y que yo diga. Y eso va a ser mi voluntad. Y esa es mi voluntad de aquí hasta el final. Yo cada día voy a ser mejor. Porque voy a aprender del hacedor de milagros. No de lo que el hombre me quiera enseñar, no. Por eso yo estoy siempre, no estoy de acuerdo con las personas que sacan otros libros, que la unción del Espíritu. Aquí lo tengo todo. Es para el tonto que está dormido, que lo engañan y que le sacan su dinero. ¿Por qué? Porque está dormido. ¿Qué quieres ver? ¿Milagros? ¿Unción del Espíritu Santo? ¿Qué quieres ver? Aquí está. ¿Para qué te desenfocas? Por eso la gente se confunde. Ya después no sabe el rojo del amarillo. Ya no sabe discernir. Porque tanta letra mata. Pero cuando estás en la relación del Espíritu, el Espíritu te da vida. El Espíritu te da revelación. El Espíritu te da discernimiento. El Espíritu te corrige, te instruye, te prepara, te catapulta para llegar a esa dimensión y ese final glorioso que nuestro Dios tiene para nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, en esta tarde por tu palabra. Te agradecemos, precioso Jesús, y te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, que guíe nuestros pasos y que día a día, Señor, seas manifestado tu gloria en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Tú conoces nuestras necesidades y conoces el anhelo de nuestro corazón, Señor. Venimos a buscar tu justicia, Padre, porque todo va a llegar, Señor. Y declaramos que las bendiciones nos alcanzan del norte, del sur, del este y del oeste, a diestra y a siniestra, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús.